Equipo de guardaespaldas $1.000 millones. En el mundo de la política global, la seguridad del líder de una nación es primordial. Y Vladimir Putin, el influyente y longevo presidente de Rusia, no es la excepción. Su equipo de seguridad personal es una fuerza a tener en cuenta, ya que emplea una gama de técnicas y estrategias tan impresionantes como efectivas. En el corazón del equipo de seguridad de Putin se encuentra el Servicio Federal de Protección, también conocido como FSO y Servicio de Seguridad Presidencial, o SBP. Estas dos agencias son la piedra angular de la seguridad personal de Putin, trabajando en sintonía para garantizar que cada aspecto de su seguridad esté cubierto meticulosamente. El FSO, responsable de la protección de altos funcionarios gubernamentales, desempeña un papel crucial en el equipo de seguridad de Putin. Son personas altamente capacitadas, dispuestas a hacer todo lo posible para proteger a sus protegidos. El FSO es sucesor del noveno directorio del KGB de la era soviética, encargado de proteger a los líderes del Partido Comunista. El SBP, por su parte, es una unidad dentro del FSO dedicada específicamente a garantizar la seguridad personal del presidente, así como del primer ministro de Rusia, sus respectivas familias y residencias. El FSO cuenta con unos 50.000 agentes uniformados, además de varios miles de civiles, mientras que el SBP cuenta con unos 2.500. Los agentes del FSO y del SBP son seleccionados entre los mejores graduados de academias militares o unidades de fuerzas especiales, incluyendo profesionales de diversos servicios de inteligencia, como el GRU, que controla el servicio de inteligencia militar, el FSB, la principal agencia de seguridad de Rusia, y el SVR, la agencia de inteligencia exterior rusa, centrada principalmente en asuntos civiles. Todos los guardaespaldas de Putin son cuidadosamente seleccionados por cualidades específicas, como su capacidad para manejar situaciones de alta presión, su resistencia física y su capacidad para soportar el frío extremo y mantener la calma en condiciones de calor. Además, estos agentes tienen acceso a equipos y tecnología avanzados, como vehículos blindados, helicópteros, drones, dispositivos de interferencia, etc. Y para garantizar que estos guardaespaldas se encuentren en óptimas condiciones de salud y fuerza, suelen ser reemplazados al cumplir los 35 años. Sin embargo, quienes han servido con distinción pueden recibir recompensas en forma de prestigiosos nombramientos como gobernadores regionales, ministros federales, comandantes de servicios especiales o administradores presidenciales. Este incentivo que espera a estos hombres que arriesgan su vida por el presidente los anima en gran medida a dar lo mejor de sí mismos, garantizando al mismo tiempo su lealtad. ¿Oh sí? Bueno, hablaremos más sobre eso en un minuto. Uno de los aspectos más destacables del operativo de seguridad de Putin es cómo se dividen en equipos. Esta división del trabajo permite máxima cobertura y eficiencia. Se organizan equipos para gestionar diferentes aspectos de la seguridad de Putin, como la protección cercana, la recopilación de inteligencia y la contravigilancia. Esta división estratégica garantiza que siempre exista una coordinación adecuada para disuadir posibles amenazas. La protección cercana es el núcleo de la acción. El círculo más íntimo de guardaespaldas de Putin, a menudo conocido como el Grupo Especial, es una unidad formidable. Estos individuos son cuidadosamente seleccionados por sus excepcionales habilidades de combate, su condición física y su lealtad inquebrantable. Se someten a un riguroso entrenamiento y son expertos en diversas artes marciales, puntería y operaciones tácticas. Este equipo de élite está al lado de Putin en todo momento, listo para responder al instante ante cualquier amenaza. De hecho, este equipo, también conocido como el Equipo 1, está dispuesto a sacrificar su vida por él. Cuentan con equipo especial para protegerlo de balas, bombas y cuchillos. Paraguas de Kevlar y maletas que actúan como barreras también forman parte de su arsenal habitual. Este equipo no dudaría en abatir a cualquier atacante con sus potentes pistolas vectoriales SR-1 de 9 mm, capaces de disparar 40 balas por minuto y atravesar cualquier blindaje. El segundo equipo de guardaespaldas de Putin es su arma oculta. Son los guardias secretos que se mezclan con la multitud. Con este equipo, es muy improbable que el presidente enfrente peligro alguno.
ya que vigilan constantemente los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. Estos guardias también visten ropa formal para camuflarse y actuar con naturalidad mientras patrullan. Si detectan algo sospechoso, lo aíslan y detienen rápidamente antes de que pueda causar daño. Además de estos estratos del equipo de seguridad de Vladimir Putin, hay un tercer equipo crucial responsable de proteger su perímetro durante eventos públicos. Ubicado justo fuera de la multitud, este equipo mantiene una vigilancia constante para garantizar que ningún sospechoso se acerque al presidente. Su meticuloso trabajo sirve como primera línea de defensa para evitar eficazmente que posibles atacantes lleguen a Putin. Ahora, como último círculo de protección, el cuarto equipo está compuesto por francotiradores bien entrenados, estratégicamente posicionados en los tejados. Estos francotiradores se mantienen en constante alerta, con la mira puesta en cualquier amenaza percibida. Este equipo de francotiradores añade un nivel adicional de sofisticación al aparato de seguridad de Putin. Su precisión y pericia actúan como un poderoso elemento disuasorio que impide a cualquier posible asaltante siquiera considerar un ataque. La técnica de los guardaespaldas de Putin no termina aquí. De hecho, además de la protección personal, otros equipos se encargan de garantizar la seguridad de la comitiva presidencial, sus residencias y sus apariciones públicas. Por ejemplo, en caso de ataque, los guardaespaldas adicionales inician rápidamente un plan de extracción para sacar a Putin de la zona de peligro. Para un presidente que se esfuerza al máximo por invertir en su seguridad, no sorprende que el protocolo de seguridad de Putin incluya un convoy blindado diseñado para una evacuación rápida. Este convoy fortificado está equipado para transportarlo rápidamente a un lugar seguro y cuenta con la presencia de numerosos militares armados con AK-47, lanzagranadas antitanque y misiles antiaéreos portátiles. Además, la limusina personal de Putin es una fortaleza formidable, ya que ni las bombas ni las balas tienen nada que envidiarle. El presidente de Rusia también cuenta con personal informático altamente experimentado a su servicio. Estos expertos en tecnología, en colaboración con el equipo de seguridad, emplean tecnología avanzada para la vigilancia, la comunicación y la evaluación de amenazas. Además, se esfuerzan al máximo para inspeccionar las zonas que Putin visitará con meses de antelación, con el único objetivo de detectar actividades delictivas e incluso la posibilidad de desastres naturales. En otras palabras, no es solo la fuerza bruta, sino una combinación de inteligencia, estrategia y tecnología lo que mantiene a Putin a salvo. La coordinación entre estos equipos es impecable. Se comunican mediante canales cifrados, compartiendo información y actualizaciones constantemente. El FSO y el SBP trabajan en conjunto para analizar las amenazas potenciales y adaptar las medidas de seguridad en consecuencia. Este nivel de precisión y colaboración es esencial en un mundo donde los riesgos de seguridad están en constante evolución. Además, el equipo de seguridad de Putin no se limita a las fronteras de Rusia. Cuando viaja al extranjero, sus equipos de seguridad colaboran estrechamente con las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia locales para garantizar una protección integral. También revisan el alojamiento donde se alojará el presidente. Y no olvidemos la técnica del doble cuerpo que, según se rumorea, el presidente ruso emplea ocasionalmente. Aunque esta afirmación ha sido desmentida, la gente no pudo superar el hecho de que el habitualmente estoico Vladimir Putin rompiera su protocolo al ser visto estrechando manos y tomándose selfies con la multitud durante su visita a la región de Dagestán. Incluso llegó a besar a una chica en la cabeza. Sin embargo, una de las medidas de seguridad innegables es que Putin toma precauciones adicionales al pedirle a alguien que pruebe su comida antes de comerla para asegurarse de que sea segura y no esté envenenada. Una de las principales fortalezas de los agentes del FSO y del SBP es su proximidad al presidente. No solo lo protegen de amenazas físicas, sino que también lo acompañan en sus viajes, reuniones, eventos, deportes e incluso asuntos personales. El tiempo que estos guardaespaldas pasan con él les otorga acceso privilegiado para comprender su personalidad, gustos, rutinas, sentimientos e intenciones. Esta cercanía a lo largo del tiempo también contribuye a forjar una sólida relación y confianza mutua entre ellos.
Huelga decir que la experiencia y la eficacia de los agentes del FSO y del SBP en la protección de Vladimir Putin han quedado demostradas en numerosos incidentes críticos. Por ejemplo, en 2002, durante una visita de Vladimir Putin a Azerbaiyán, frustraron con éxito un complot de asesinato urdido por un iraquí para asesinar al líder ruso. Se descubrió que el hombre tenía vínculos con grupos rebeldes afganos y chechenos, y fue sorprendido intentando entregar explosivos a un supuesto cómplice. Ese mismo año, su diligencia y rápida actuación impidieron otro complot orquestado por un grupo de personas disfrazadas de reparadores. Según un informe, se descubrió un alijo de 40 kilogramos de explosivos listos para detonar en la ruta habitual del líder ruso. Sin embargo, tan solo una hora después, las bombas desaparecieron misteriosamente y se inició de inmediato la redirección del vehículo de Putin. El año 2012 también presenció otro logro notable. La atención mediática se centró en el chechenio Adam Osmayev, de quien se decía que tenía vínculos con el Reino Unido. Su notoriedad se debía a un supuesto complot para asesinar a Putin que había sido interceptado. Las fuerzas especiales detuvieron a Osmayev en el puerto ucraniano de Odessa, en el Mar Negro, y posteriormente tuvo una dramática aparición en la televisión rusa, donde le obligaron a ofrecer una supuesta confesión. Además, los agentes del FSO y del SBP no se centran únicamente en las amenazas externas, también han participado en la gestión de los desafíos internos. Han desempeñado un papel importante en la represión de las protestas antigubernamentales y la detención de activistas de la oposición y periodistas que representan un desafío potencial para el régimen de Putin. Esta función multifacética subraya su inquebrantable dedicación a la protección de Putin y a la preservación de la estabilidad del gobierno ruso. Hablando de proteger al presidente y a la preservación de la estabilidad del gobierno ruso, existe otro organismo, o mejor dicho, un ejército privado multimillonario, listo para responder a las órdenes de Vladimir Putin. Esto nos lleva al Grupo Wagner, un ejército privado multimillonario. El Grupo Wagner es una empresa militar privada rusa que ha participado en diversos conflictos en todo el mundo, a menudo sirviendo a los intereses del Kremlin. Fue fundada en 2014 por Yevgeny Prigozhin, un acaudalado empresario y estrecho aliado del presidente ruso, Vladimir Putin. Prigozhin era conocido como el chef de Putin por encargarse del catering para el Kremlin y otros eventos estatales. También dirigía una red de medios de comunicación, granjas de trolls y consultores políticos que presuntamente interferían en elecciones extranjeras y difundían propaganda prorrusa. El primer comandante de campo del Grupo Wagner fue Dmitry Utkin, exoficial de las Fuerzas Especiales Rusas, también conocidas como Spetsnaz, según se dice. Bautizó al grupo con su indicativo de radio, inspirado en su admiración por el compositor alemán Richard Wagner, quien también era el compositor favorito de Adolf Hitler. Utkin y muchos de sus hombres habían servido previamente en el Cuerpo Eslavo, otra compañía mercenaria rusa que luchó en Siria en 2013, pero fue derrotada por los militantes del Estado Islámico. Prigozhin asumió el papel público como figura decorativa de Wagner, y a menudo se le mencionaba como su líder. Sin embargo, al carecer de experiencia militar, se dice que dependía de Utkin para supervisar las operaciones militares de Wagner. El Grupo Wagner surgió por primera vez en 2014 durante la anexión rusa de Crimea y el consiguiente conflicto en el este de Ucrania. El grupo apoyó a las fuerzas separatistas prorrusas en el Donbass contra el ejército ucraniano y participó en varias batallas, como las de Debaltsevo y Bakhmut. Este ejército también operó en Siria, donde ayudó al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad contra diversos grupos rebeldes y el Estado Islámico. En Siria, el Grupo Wagner participó en algunos de los combates más intensos, como las batallas de Palmira, Deir ez-Zor y Qashm. El grupo expandió sus actividades a África, donde brindó servicios de seguridad, entrenamiento y minería a regímenes aliados de Rusia, como Sudán, la República Centroafricana, Libia y Mali. El ejército multimillonario de Putin es visto ampliamente como un agente del gobierno ruso, lo que le permite negar con credibilidad sus operaciones militares en el GI.
extranjero y ocultar las verdaderas bajas de las intervenciones extranjeras de Rusia. De hecho, el propio Putin negó sistemáticamente cualquier vínculo entre el Estado ruso y Wagner al principio, afirmando que se trata simplemente de una empresa militar privada. Pero entonces el grupo recibió financiación, equipo e inteligencia del Estado ruso y a menudo se coordinaba con las Fuerzas Armadas rusas. Ahora bien, en el ámbito de las entidades militares privadas, el grupo Wagner puede parecer una empresa normal, pero, como se mencionó anteriormente, sus raíces y acciones están entrelazadas con las agencias militares y de inteligencia rusas. Esto quizás explique por qué el gobierno ruso ha reconocido las ventajas estratégicas de utilizar a Wagner y empresas similares como herramientas encubiertas para expandir su influencia global, manteniendo a las unidades militares estatales en la sombra. Por lo tanto, lo crucial es entender que Wagner debe considerarse una extensión del Estado ruso, más que una empresa independiente que anuncia abiertamente sus servicios en el mercado. Curiosamente, la situación legal de las empresas militares privadas en Rusia no es del todo clara, sino que tiende a ser ilegal, y esto también aplica a Wagner. La existencia de numerosas empresas militares privadas como el Grupo Wagner en Rusia, que participan abiertamente en actividades, incluyendo la asistencia al presidente, plantilla, por lo tanto, interrogantes sobre el marco legal del país. Pero hay una manera fácil de entender por qué esto es posible, ya que existen lagunas notables en el sistema legal ruso. Si bien el Código Penal ruso prohíbe expresamente servir como mercenarios, las empresas estatales tienen un margen considerable para mantener sus fuerzas armadas y unidades de seguridad privadas. Esto, sumado a la intrincada red de subcontratistas que suele estar en juego, crea una situación en la que los ciudadanos rusos pueden trabajar para empresas militares privadas a pesar de la aparente prohibición. Otra solución alternativa notable consiste en que estas empresas se registren en el extranjero, lo que permite a las autoridades rusas pasar por alto las actividades de estas entidades militares privadas aparentemente extranjeras. Sin embargo, el Grupo Wagner carece de registro oficial, tanto en Rusia como en cualquier otra jurisdicción. De hecho, legalmente hablando, la empresa no tiene existencia formal, y el gobierno ruso tampoco la reconoce oficialmente. Además, en diciembre de 2018, cuando Vladimir Putin se refirió a la presencia de la empresa militar privada de Wagner operando en Ucrania, Siria y otras regiones, simplemente enfatizó la importancia de respetar los límites legales. El presidente ruso también declaró que si se determinaba que el grupo Wagner violaba la ley, la Fiscalía General rusa evaluaría la situación desde una perspectiva legal. Sin embargo, Putin también señaló que, si no violaban la legislación rusa, tenían derecho a realizar su trabajo y promover sus intereses comerciales a nivel internacional. Así pues, en consonancia con la estrategia deliberada de ambigüedad, el Estado ruso no solo tolera, sino que con frecuencia apoya activamente las actividades del grupo. Esta dinámica ha contribuido significativamente a la considerable influencia y poder del grupo Wagner, que alcanzó la asombrosa cifra de 50,000 empleados a finales de 2022. Cabe destacar que, en tan solo un año, es decir, de mayo de 2022 a mayo de 2023, el Estado ruso pagó al grupo la asombrosa suma de más de 86,000 millones de rublos rusos, equivalentes a aproximadamente $1,000 millones, durante la anexión rusa de Crimea, que dio origen al ejército multimillonario. Las tropas de Wagner, junto con los soldados convencionales, se ganaron el apodo de gente educada debido a su notable buen comportamiento. Solían llevar armas de fuego descargadas y, por lo general, evitaban involucrarse en asuntos civiles. Otro apodo popular fue el de hombrecitos verdes, derivado de su apariencia enmascarada, sus uniformes militares verdes sin distintivos y el misterio inicial que rodeaba su origen. En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, Wagner es sin duda un actor importante. Los informes también indican la participación del grupo en actividades como el asesinato de líderes ucranianos, entre otras tareas. Según el Times, a finales de enero de 2022, el grupo Wagner transportó a más de 400 contratistas desde la República Centroafricana,
en una misión para atacar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a funcionarios del gobierno. El supuesto objetivo era allanar el camino para que Rusia asumiera el control en preparación para la invasión de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022. Para el 3 de marzo de ese mismo año, el presidente Zelensky había logrado evadir 3 intentos de asesinato, 2 de ellos supuestamente vinculados al grupo Wagner. Otro aspecto intrigante es el reclutamiento de presos rusos para unirse al frente. En diciembre de 2022, John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que la presencia de Wagner en Ucrania comprendía una fuerza de 50,000 combatientes, entre ellos 10,000 contratistas y 40,000 convictos. El grupo también se encargó de entrenar a militares rusos destinados al frente. A los prisioneros reclutados se les ofreció un incentivo de 100,000 o 200,000 rublos rusos, junto con 6 meses de amnistía a cambio de su servicio voluntario. Y, en el desafortunado caso de su muerte durante la guerra, a sus familiares se les prometió una indemnización de 5 millones de rublos. El grupo Wagner, o precisamente los ex-convictos, fue la principal fuerza de asalto empleada por Rusia durante la batalla de Bakhmut. Según soldados ucranianos y exprisioneros de guerra, el uso de reclusos reclutados en Bakhmut siguió una estrategia específica. Estos convictos, equipados inadecuadamente y con un entrenamiento breve, fueron utilizados esencialmente como cebo, o en este caso, cebos humanos. Su función era atraer y exponer a los soldados ucranianos, haciéndolos vulnerables a los ataques de unidades o artillería más experimentadas. No es de extrañar que Estados Unidos estime que el 90% de los combatientes de Wagner que murieron entre diciembre de 2022 y mediados de febrero de 2023 eran convictos. Debido a la gran presencia y actividades globales del grupo Wagner, el ejército privado ha enfrentado críticas y mucho resentimiento. Por ejemplo, agentes de Wagner han sido acusados de participar en delitos graves, como crímenes de guerra, que abarcan actos como asesinato, tortura, violación y robo de civiles. Además, las acusaciones incluyen la tortura y ejecución de personas acusadas de deserción. Además, en respuesta a las actividades del grupo Wagner, varios países y organizaciones han impuesto sanciones a Prigozhin, al grupo Wagner y a sus filiales. Una de estas numerosas sanciones se produjo en 2019. Cuando Estados Unidos tomó medidas contra Prigozhin y al grupo Wagner, imponiéndoles sanciones debido a su papel en diversos asuntos internacionales. Estas incluyeron su participación en la injerencia rusa durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, así como sus operaciones en Siria y Ucrania. El gobierno estadounidense también ofreció una recompensa de hasta $250,000 por cualquier información que pudiera conducir al arresto de Prigozhin. En 2020, la Unión Europea y el Reino Unido también siguieron el ejemplo e impusieron sanciones a Prigozhin. En esta ocasión, las medidas se relacionaron con su apoyo financiero a las actividades del grupo Wagner en Libia. Además, la UE amplió las sanciones a Aryafam, la agencia de noticias dirigida por Prigozhin, como respuesta a su papel en la difusión de desinformación y propaganda por todo el continente africano. En 2022, Canadá, Australia, Japón, Suiza, Nueva Zelanda y la Unión Europea ampliaron sus sanciones contra el oligarca ruso, centrándose en su participación en la invasión rusa de Ucrania. Esta medida fue motivada por la participación activa del grupo Wagner junto con separatistas prorrusos en el conflicto. Simultáneamente, Estados Unidos adoptó una postura más amplia al imponer sanciones a otras personas y entidades vinculadas al grupo Wagner y su red de apoyo. Estas sanciones abarcaron a las entidades rusas relacionadas con la defensa y a los responsables de la administración de las regiones ocupadas por Rusia en Ucrania. A principios de 2023, informes indicaban esfuerzos de colaboración entre Estados Unidos, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos para persuadir a las autoridades militares de Sudán y Libia a que rompieran sus vínculos con el grupo Wagner y aseguraran su expulsión de estas naciones.
Cabe destacar que el grupo Wagner había brindado previamente apoyo a aliados de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en Sudán y Libia. Sin embargo, algunos expertos han cuestionado la eficacia de estas sanciones, ya que Prigozhin y el grupo Wagner han continuado operando en varios países a pesar de la presión. Bueno, no fue hasta el 19 de julio de 2023, cuando, en un giro inesperado de los acontecimientos, Prigozhin, líder del ejército multimillonario de Vladimir Putin, declaró que el grupo Wagner cesaría su participación en operaciones de combate en Ucrania. Y no solo eso, también hubo una rebelión. Así que es natural preguntarse cómo alguien tan importante para la agenda de Putin terminó representando la mayor amenaza para su autoridad. La respuesta es multifacética, en parte debido a nuestro limitado conocimiento de los acontecimientos en Rusia, y también porque la política rusa es conocida por su complejidad y complejidad. Sin embargo, todo se reduce a una respuesta muy simple: lealtad invaluable y motines costosos. Durante varios meses, Prigozhin ha estado envuelto en una lucha de poder con la cúpula militar, a la que responsabiliza de las pérdidas que sufrieron sus tropas en el este de Ucrania. Ha alegado con frecuencia que equiparon inadecuadamente a su ejército privado, obstaculizaron el progreso con una burocracia excesiva y se atribuyeron injustamente el mérito de las victorias de Wagner. Si bien Prigozhin había expresado en una ocasión su apoyo a la invasión rusa de Ucrania, había expresado abiertamente su desaprobación del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y del jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. También los responsabilizó de las deficiencias militares de Rusia y los acusó de ceder territorios rusos a Ucrania. Sin embargo, el 23 de junio de 2023, la frustración de Prigozhin pareció alcanzar su punto álgido al acusar a la cúpula militar de Moscú de autorizar ataques aéreos contra los campamentos de Wagner, lo que resultó en la muerte de un número significativo de sus fuerzas. Esta información surgió cuando Prigozhin compartió un video que ya circulaba en los canales de Telegram afiliados a Wagner. El video supuestamente mostraba las consecuencias de un ataque con misiles contra un campamento de retaguardia de Wagner. Prigozhin culpó al Ministerio de Defensa ruso, también conocido como MOD, alegando que habían llevado a cabo el ataque, que causó la muerte de 2,000 de sus combatientes. Además, en un video publicado ese mismo día, Prigozhin cuestionó la versión oficial tras la invasión rusa de Ucrania. Sus afirmaciones se centraban en la creencia de que la invasión servía principalmente a los intereses de las élites rusas. Prigozhin acusó al Ministerio de Defensa de orquestar una imagen engañosa de Ucrania como un actor agresivo y hostil, en connivencia con la OTAN, que conspira para atacar los intereses rusos. Uno de sus argumentos clave fue la negación de cualquier escalada en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022, un pilar fundamental en la justificación rusa de la guerra. Para aumentar la controversia, el líder de Wagner afirmó que el mando militar ruso había ocultado deliberadamente la verdadera magnitud de las bajas sufridas en Ucrania. Según él, las pérdidas alcanzaron la asombrosa cifra de 1,000 soldados en ciertos días. Prigozhin no se detuvo ahí. Alegó además que figuras como el ministro de Defensa Shoigu y poderosos oligarcas tenían motivaciones personales que impulsaron el inicio de la guerra. En respuesta, el Ministerio de Defensa, sin embargo, refutó estas acusaciones de ataque a los campamentos de retaguardia de Wagner. El Instituto para el Estudio de la Guerra tampoco pudo verificar la autenticidad del video, lo que planteó la posibilidad de que se hubiera creado con fines informativos. Pero Prigozhin no bromeaba con sus acusaciones. Así, en un mensaje publicado en el canal de Telegram de su servicio de prensa, Prigozhin anunció el inicio de un conflicto armado contra el Ministerio de Defensa. También hizo un llamamiento a quienes se inclinaban a unirse a este conflicto contra el ministerio, alegando que la rebelión era una respuesta a lo que él percibía como un ataque contra sus hombres. En la madrugada del 24 de junio, las fuerzas de Wagner cruzaron a la región rusa de Rostov desde Luhansk. Sorprendentemente, no encontraron oposición inmediata y rápidamente tomaron el control de Rostov del Don. Previamente, Prigozhin había afirmado que Shoigu había huido de Rostov del Don de forma cobarde. Según él, la noche anterior a las 9,
Su avance se extendió hasta el cuartel general del Distrito Militar Sur, donde establecieron un perímetro de seguridad en las calles circundantes. Mientras tanto, el Servicio de Seguridad Nacional ruso, el FSB, anunció que había presentado cargos penales contra Prigozhin y que buscaba activamente su arresto. Prigozhin, por su parte, replicó afirmando que mercenarios de Wagner habían entrado en Rostov sin encontrar oposición. Con esto, parecería que miles de millones de dólares no bastan para comprar la lealtad de un ejército, ya que la rebelión representó el mayor desafío para el largo mandato de Putin. También fue la crisis de seguridad más grave de Rusia desde su ascenso al poder a finales de 1999. Durante la noche, el Kremlin confirmó que se estaban tomando medidas en respuesta al motín. Sin embargo, tras la toma de Rostov del Don, un importante convoy de fuerzas de Wagner emprendió un viaje hacia Moscú bajo el mando de Prigozhin desde Rostov del Don. Esta formidable concentración incluía miles de tropas, además de tanques, vehículos blindados, armamento antiaéreo y camiones civiles. Sin embargo, existía una gran disparidad en cuanto al número de hombres en las tropas. Información de una fuente vinculada a la cúpula de la República Popular de Donetsk indicaba que el convoy rumbo a Moscú incluía a unos 5,000 combatientes, supuestamente bajo el mando del alto mando de Wagner, Dmitry Utkin. En una estimación aparte, la inteligencia británica sugirió que la rebelión contaba con hasta 8,000 combatientes de Wagner. Por otro lado, la afirmación de Prigozhin presentaba un panorama mucho más amplio, afirmando que los rebeldes sumaban la impresionante cifra de 25,000 combatientes. A pesar de su número, los rebeldes lograron repeler los ataques aéreos militares rusos, lo que no impidió el avance del convoy. Mientras tanto, se habían establecido defensas terrestres estratégicamente a lo largo de la ruta hacia Moscú. Sin embargo, antes de que las fuerzas de Wagner alcanzaran estas defensas, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, medió una resolución con Prigozhin, en virtud de este acuerdo, que implicaba que los combatientes de Wagner cesaran su avance y regresaran a su base a cambio de una garantía de seguridad. Prigozhin accedió a poner fin a la rebelión. En consecuencia, al anochecer del 24 de junio, las fuerzas de Wagner revirtieron su rumbo y quienes permanecieron en Rostov del Don se retiraron de inmediato. Sin embargo, el Servicio Federal de Seguridad realizó un operativo de registro en la sede de Wagner en San Petersburgo. Informes de medios rusos, aunque no verificados, indicaron el descubrimiento de cajas de cartón con 4,000 millones de rublos rusos, equivalentes a unos 47 millones de dólares, cerca de la oficina. Además de este importante hallazgo en efectivo, se informó de la incautación de dólares estadounidenses, pistolas y lingotes de oro. Sin embargo, Prigozhin sostuvo que estos fondos se destinaban a salarios de empleados, indemnizaciones para las familias de los combatientes de Wagner fallecidos y otros gastos de la empresa. Cabe recordar que las actividades del grupo Wagner se extendieron a África e incluso a Estados Unidos. El 24 de junio, Vladimir Putin pronunció un discurso nacional condenando las acciones de Wagner como traición. Si bien cualquiera habría esperado un castigo severo, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que los cargos contra Prigozhin serían retirados y que éste sería extraditado a Bielorrusia. Si bien Prigozhin mantuvo su postura de que su principal objetivo no era derrocar a Vladimir Putin, sino destituir al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y al comandante de todas las fuerzas rusas en Ucrania, Valery Gerasimov. La decisión de Putin fue ciertamente sorprendente, dada la reputación del Kremlin de ser implacable. Algunos incluso especularon que esta medida podría haber sido una estrategia deliberada del presidente Putin para atraer a más traidores potenciales mediante su indulgencia. Sin embargo, tras la marcha de la rebelión, Prigozhin se retiró notablemente de la escena pública. Quizás por eso su posterior reaparición y actividades dejaron a muchos perplejos, ya que asistió a eventos como la Cumbre Rusia-África en San Petersburgo, evento al que asistió Putin. Además, a pesar de los informes sobre la disolución de sus empresas mediáticas, permaneció en Rusia. El líder de Wagner también continuó en sus funciones. A pesar de afirmar que el grupo ya no participaría en la guerra de Ucrania,
Se centró en entrenar soldados en Bielorrusia y mantener sus actividades en África. Esta situación se mantuvo hasta el 23 de agosto, cuando un trágico accidente aéreo cobró la vida de Prigozhin y otros 9 altos dirigentes de Wagner, entre ellos el cofundador de Wagner, Dmitry Utkin. El accidente ocurrió cuando el avión privado de Prigozhin se dirigía de Moscú a San Petersburgo. La muerte de los pasajeros se confirmó el 27 de agosto, tras el análisis genético realizado a los restos recuperados del avión. ¿Pero fue realmente un accidente? Las especulaciones y ciertas fuentes plantean dudas sobre el accidente, sugiriendo que podría no haber sido un simple accidente o una falla técnica del avión. El momento del incidente, justo un día antes del Día de la Independencia de Ucrania, parece más que una coincidencia. Además, exactamente 2 meses antes, el 23 de junio de 2023, Prigozhin había orquestado su rebelión. Y, en un giro interesante, un canal de Telegram asociado con Wagner afirmó que el avión había sido derribado por las defensas aéreas rusas sobre el Oblast de Tver. Otra de las teorías que se investiga actualmente gira en torno a la posibilidad de que se colocara una bomba encubierta en el avión, como informaron los medios rusos. Si bien la causa exacta de la explosión sigue siendo incierta, la presencia de una bomba se consideró un factor potencial, según lo mencionado por un funcionario estadounidense. Sin embargo, esta afirmación sigue sin verificarse, y el Pentágono afirma que no hay información que la respalde. El Wall Street Journal también citó las opiniones de 3 expertos en aviación. Estos expertos, tras analizar la evidencia visual disponible, concluyeron que no había indicios de un impacto de misiles. En cambio, señalaron una falla estructural catastrófica como causa probable. Huelga decir que la capacidad de conexión y el liderazgo de Prigozhin fueron cruciales para el sostenimiento del grupo hasta la fecha. Por esta razón, muchos expertos creen que la muerte de Prigozhin bien podría marcar el fin del ejército multimillonario de Putin. Si bien se ha especulado sobre posibles sucesores que podrían obtener la aprobación del Kremlin, la probabilidad de que alguno de ellos sustituya a Prigozhin sigue siendo incierta. Sin embargo, si se trató de una represalia calculada por parte del Estado ruso, plantea dudas sobre el momento oportuno. ¿Por qué hubo un retraso de 2 meses antes de tomar medidas? Además, si los rumores son ciertos, cualquiera puede asumir que el accidente aéreo podría haber sido un ataque meticulosamente orquestado, una forma de venganza por el motín de Prigozhin. ¿Qué opinas del sistema de guardaespaldas de Vladimir Putin? ¿Qué opinas de la muerte del líder del grupo Wagner? Comparte tu opinión en los comentarios. Para ver más videos cautivadores como este, haz clic en una de las tarjetas que se muestran en tu pantalla.